Hoy yo quiero tratar con la iglesia de un tema que nosotros tratamos en Brasil. Yo voy a mezclar aquí algunos asuntos porque fueron temas diferentes en lugares, creo, también diferentes, o sea, en tiempos diferentes. Usted escuchó hoy, hermano José, aquí decir a usted que Dios no se agrada de que usted esté escuchando o creyendo o hablando, testificando de una palabra deudada, esa expresión, deudada, o sea, entonces, y de hecho el hermano José vino diciendo eso desde su hogar hasta aquí, durante el trayecto. Nosotros estábamos platicando y él estaba diciendo la misma cosa, ¿sí? Nosotros no podremos escuchar una palabra con levadura, ¿sí? Y ese es nuestro tema de hoy, ¿sí? El tema que quiero tratar con ustedes hoy se llama la fe híbrida. ¿Y qué es la fe híbrida? Es la palabra con levadura. Es la palabra endeudada, ¿así? La palabra leudada, misturada. Misturada, mezclada. Yo quiero tratar un poco sobre eso porque el hermano Brana trató mucho de eso en sus sermones. Y eso es porque fue el grande mal de todas las edades de la iglesia, las edades históricas. Mismo en ese tiempo, Dios usando su mensajero, su agente, para traernos esta palabra original, aún en nuestros días usted va a ver ese mismo espíritu, esta misma unción inspirando personas a creer, a dar oídos a una palabra hibridada, con levadura. Pero, sin embargo, hay ministros, porque hay un ministerio para hacer eso. Dios tiene su ministerio también aquí en la tierra, en ese mismo tiempo, para traernos esta palabra original, sin levadura, una fe original, no hibridada. ¿Sí? Entonces yo quiero tratar sobre eso con ustedes hoy. Vamos a leer aquí algunas cosas que el hermano Brana habló en sus sermones, como siempre hacemos. ¿Está bien? Entonces voy a pedir a usted que abra su Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 2 hasta versículo 4. 2 Corintios 11. Una escritura muy conocida. Sí, 11. 2 Corintios 11, versículo 2. Adelante. Vamos a leer 2, 3, 4. 3 versículos. Cuando todos encontrarem, vamos leer. ¿Todos? Amén. Amén. Diz assim a palavra do Senhor. Porque os celo com selo de Deus, pois os he desposado ao marido para apresentaros como uma virgem limpia al Cristo. Mas temo que como a serpiente enganou a Eva com sua astúcia, sejam corrompidos assim vuestros sentidos em alguma maneira, e caigan de la simplicidade que é en el Cristo. Por lo qual, se alguno que viniere predicare outro Cristo diferente ao que hemos predicado, ou recibiereis outro Espírito del que habéis recebido, o outro Evangelho del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Amén. Amén. Padre Celestial, agradecemos a ti, Señor, por estarmos aquí en nuestra reunión, donde dedicamos nuestro tiempo para otra vez alabar a ti y agradecer a ti por todo que usted hace por nuestras vidas. Y aquí, Señor, más una vez necesitadas de ti y de tu Espíritu, pedimos a ti y suplicamos para que tú nos ayudes más una vez, Señor, al abrir esta palabra. Aquí tus hijos abrieron sus Biblias, pero
nada de isso vai nos ajudar se você não abrir para nós sua palavra e nos dar seu entendimento, revelando esta palavra para nós. Então, Senhor, necessitamos de isso, porque nós compreendemos que nós vivimos por fé e fé é uma revelação. E esta revelação não pode vir de homem, de sistema de igrejas, de tabernáculos, solamente de ti, Senhor. Então, ajuda-nos mais uma vez neste dia, que isto nos ajude, nos revelando tu palavra original. Abra nosso entendimento para compreender a ti e que você nos ajude com esta revelação para darmos testigo genuíno de hijos tuyos, lavados, limpios por tu palavra. Esta é uma oração sencilla que hicimos a ti, Senhor, e crendo que você nos ajudará e nos contestará, nós pedimos isto e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém. 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 Então, meus amados irmãos, Jesus, Ele estabeleceu um ministério que você sabe que é chamado de quíntuple, porque são 5 ofícios: apóstolos, pastores, mestres, maestros, doutores, evangelistas, pastores. E eles estão aqui para aperfeiçoar a igreja de Jesucristo, para que todos os hijos de Deus cheguem a uma completude, a uma unidade de fé, de conhecimento acerca do Hijo de Deus. Foi dessa maneira que o apóstolo Pablo dijo: ¿por qué es tan importante tener ese conocimiento o esta unidad de fe acerca de su Hijo Jesús? Porque Él es nuestra roca. Nuestra revelación se basea en nuestro fundamento. El fundamento de la iglesia está en la verdadera revelación de Jesucristo, de quién es Jesucristo. Decimos aquí, el hermano Branham nos enseñó de esta manera, que la revelación de Jesucristo es el nuevo nacimiento. Entonces usted no tiene el nuevo nacimiento hasta que usted tiene esta revelación o esta fe. Pero nosotros vamos a tratar de una cosa que está siendo muy mal interpretado tal vez, pero en verdad no se da mucha atención para esa enseñanza del hermano Branham, porque en verdad, hermanos, de hecho, lo que nos salva no es exactamente nuestra fe en Jesús, no. ¿Cómo que no, hermano? No. Lo que va a salvar usted es usted tener la fe de Jesús. Porque muchas gentes tienen fe en Cristo. Muchas personas en las iglesias, tabernáculos, tienen fe en Dios, en Cristo, pero no tienen la fe de Cristo, la fe de Dios. Ellos tienen fe en Cristo, pero para creer, al confesar su fe, ellos demuestran muchas veces que no tienen la fe de Cristo, pero su propia fe o la fe de la iglesia, de su sistema, de su tabernáculo, de su grupo. No. Lo que va a salvar usted es usted tener la misma fe que Dios dio para su Hijo Jesucristo. Sí, correctamente. Porque el hermano Branham dijo que el Hijo Jesús tenía una fe. Es esa fe que salva la iglesia, que salva a mí y que salva a usted. No es usted tener una fe en Jesucristo, es usted tener la fe de Jesucristo, la misma fe. Vamos a tratar un poco de eso. Porque si usted no tener la fe de Cristo, usted va a tener una otra fe. Usted vai ter uma fé endeudada, sim? Hibridada, uma palavra com levadura. Então, é isso que Deus requer de nós, ter a mesma fé, o mesmo pensamento que Deus compartilhou ou passou para seu Hijo Jesucristo. Pero você sabe que Pablo dijo también que él estaba preparando la iglesia, como leemos aquí, con una palabra, con una enseñanza, con una doctrina, para que esa iglesia pudiese estar lista para se presentar como una iglesia, una novia, para un único Señor. Entonces, cuando muchas personas dicen que tienen la fe en Jesús, ellos en verdad pueden estar creyendo en un otro Jesús, em outro esposo. Ele dijo: eu estou preparando ustedes para se apresentar a um único Senhor, um solo Cristo, com uma sola fé,
una sola palabra, doctrina. Pero desde el principio, Satanás intentó sabotear essa única fé com alguma coisa mais, agregando algo mais, apresentando à igreja um outro Cristo, uma outra fé, uma outra enseñanza, uma fé híbrida, mesclada, donde a palavra se mesclaria com os razonamientos humanos. Então, quando Deus não só nos dá sua palavra, sino pensando em la dificuldade que as pessoas podem ter para entender, compreender esta fé, esta palavra, Ele nos dá então 5 dones para nos ajudar, para platicar esta palavra, ou predicar esta palavra para nós e simplificarla para a igreja, a fim de que ela possa ser edificada em sua fé, e como já vimos, será Deus mesmo operando através de eles. Sim, Ele usa homens, ofícios, pero não será eles, será Deus em eles, ensinando e aperfeiçoando sua igreja. Vamos para alguns sermões de Hermano Branham, a prueba infalible de la resurrección de 57. Así como qualquer ministro que viene a la plataforma, él tiene su tema en mente. Él se entrega al Espíritu Santo y el Espíritu predica a través de él. Entonces es importante que haga un ministro, porque el Espíritu Santo va a predicar por medio de él para la iglesia. Este es un pastor, maestro o evangelista, un apóstol, opera de la misma manera, o sea, Dios en ellos. Entonces, un propósito que Dios tiene para poner estos 5 dones en la iglesia es porque Dios dirige y administra su iglesia a través de ellos. Dios no administra o dirige una iglesia por medio de cintas tocando un MP3 o algo así. Deus usa homens, ministros, ofícios. Não há outra maneira. Isso não é uma opção. É um programa de Deus. Mas você sabe que há ismos dentro da mensagem dizendo você não necessita sequer escutar mais um pastor, um maestro, um ofício qualquer. Apenas toque cintas. Pero el hermano Branham dijo que não é dessa maneira que Deus dirige a igreja. Ele vai usar homens que Ele elegeu, escolheu, sim, para falar por meio de eles para você. Então, é por meio do ministério que Ele vai corrigir algum espírito equivocado que pode haver entre a igreja, que pode estar entre as pessoas. Sermão do hermano Branham, la edad de la iglesia de Esmirna. Deus nunca quiso que a igreja fuera gobernada por el hombre. Deus governa sua igreja. Ou Ele usa dones, ofícios, pero não são eles que governam. A igreja não é propriedade de homem, de ofício, de pastor, de maestro, não, que seja o que seja. Deus é o único proprietário, porque Ele foi o que comprou a igreja com o sangue de seu Hijo Jesucristo. Então, Deus governa sua igreja e Ele la governa por meio de dones do Espírito. Deus não governa a igreja por meio de cintas tocando em uma reunião. Deus governa sua igreja por meio de dones que o Espírito concede a homens, ofícios. Os dones do Espírito estão na igreja para corrigir al Espírito. ¿Sí? Espíritus errores con una falsa enseñanza. ¿Usted comprende eso? ¿Sí? Él tiene 5 oficios ministeriales en su iglesia. El primero de ellos es apóstoles o misioneros. El llamamiento más alto que existe es el de misionero, apóstol. La palabra misionero significa uno enviado. Apóstolo significa uno enviado. ¿Por qué escogieron llamarse misioneros? No lo sé, pero son apóstoles. Muy bien, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ahora, esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. ¿Será que Él no está más eligiendo a nadie? Aún está haciendo eso. El hermano Branham dijo también que los ministros no son llamados, ordenados por la iglesia.
Nadie tiene poder para poner la mano en un hombre y decir, ahora usted es pastor, ahora usted es un ministro, un apóstol, un maestro. Si sequer tiene poder también tampoco para poner la mano en la cabeza de un miembro de la iglesia y decir, ahora usted es hijo de Dios o hija de Dios. No. Nosotros no somos hechos hijos o hijas por nuestra propia voluntad, dice allá en San Juan, ni por la voluntad del hombre, por terceros. No, es Dios. Somos nacidos de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, es Dios quien va a colocar estos dones ordenados por Dios. No es la iglesia que va a ordenar, es Dios. ¿Sí? No es por otros hombres, sino por Dios y colocados en la iglesia por Él solamente. Amén. Sermão de hermano Brana, un profeta como Dios, de 59. Hay un espacio en blanco en la cinta y después usted escucha él diciendo, no son llamados por la iglesia, o sea, los ministros son llamados por la iglesia o ordenados por hombres, o así sucesivamente, ellos son escogidos por Dios. Amén. Apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, no puedo tener estos alienados exactamente cierto. En tercer lugar, creo que son maestros y evangelistas y pastores. 5 oficios espirituales en la iglesia para establecer la iglesia en orden. La iglesia no es ordenada por cintas tocando. Dios usa hombres para ordenar su iglesia. Eso no debe ser sustituido por nada. Amén. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, esos son oficios llamados por Dios, no por hombre. Sí, amén. Pero un ministro llamado por Dios jamás predicará para usted una fe o palabra hibridada con levadura. La fe híbrida puede producir solamente una cosa, que es la muerte. Porque ella misma está muerta. Aunque ella consiga producir muchos resultados, la fe híbrida produce muchas cosas. Decimos aquí otros servicios aquí, ¿sí? Sí. Hay muchos templos hermosos, popularidad, ¿sí? Pero si algo se hace basado no solo en lo que la palabra dijo, pero en algún programa del hombre, eso resultará en confusión y engaño. Sí, correcto. Eso no es el árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia, y que fue de ese árbol de la ciencia que la fe híbrida se originó en el principio. Condenación por representación. Sermón de hermano Brana. Como siempre he dicho, si comer manzanas hiciera que las mujeres se dieran cuenta que estaban desnudas, es mejor pasar las manzanas nuevamente, porque es la hora. No digo eso para ser grosero, pero estoy diciendo eso para llegar a un punto que es la verdad. No eran manzanas. No vamos a llegar a ese ridículo. No fue ninguna manzana, pero vamos a llevar esto a otro árbol para que podamos traerlo y cumplir con nuestro texto. Tomemos un árbol de fe que Eva tomó de aquel árbol prohibido de incredulidad. Entonces podemos hacer que el texto salga. Fue fe. Ella no creyó en la palabra de Dios. Dios dijo que una cierta cosa sucederá. Ella debería haber dejado esto solo. Ella debería haber creído de la manera como Dios lo dijo. Pero no. Satanás se acercó a su teología y se mezcló y se lo dio a Adán. La mujer se lo dio a Adán. Y esto provocó una fe híbrida. Empezó allí. Eso es lo que la iglesia tiene hoy. Así llamada iglesia, una fe híbrida. La iglesia tiene ese tipo de fe. Se mezcla con miedos, con dudas. Si se tratara de una fe genuina, que no cambiaría. Cuando Dios dijera algo, sería así. Pero vea, se mezcló. Se llevó lo que Dios dijo y lo que dijo Satanás y mezclados entre sí y dijo, aquí está. Esta es la forma en que muchas personas hacen hoy en día. Toman la palabra de Dios y mezclan con otra cosa y dicen, ¿y esa es la palabra de Dios? ¿Ven? Toman lo que la Biblia dice y lo que el hombre dice y crea una fe
híbrida. Sí, una fe híbrida mezclada. Y cuando creen, traen de vuelta, oh, creo na iglesia hermosa, con certeza, pero no hay vida en ella, está muerta, una fe híbrida. Oh, yo creo que Dios era, sí, pero ahora no es un sanador en la actualidad. Eso es fe híbrida. Creo que Él dio el Espíritu Santo a los pentecostales allá en el pasado, en el día de Pentecostés, pero eso no es para nosotros hoy. Una fe híbrida condenada. Condenada por Dios, híbrida, sin beneficio. Mantenga alejado de ella. ¿Sí? Lejos. Es mala. Ella trae dudas. La fe híbrida siempre va a hacer usted dudar da palavra de Dios. Sí, correcto. Talvez eu vaya allá e seja sanado, talvez o Senhor me sane. Isso é fé híbrida. Ella não é buena. Esta é a fé de la iglesia. Pero queremos la fe de Dios. Sí, correcto. Dios dijo algo y eso es la verdad. Se quede con eso. Amén. Oh, yo quería que mis palabras fueran escritas con una pluma de hierro. Quédate con lo que Dios dijo. Es la verdad. Amén. Amén. Entonces observe que el hermano Branham en ese sermón nos está mostrando dos cosas muy importantes aquí. Cuando usted mezcla entonces la palabra de Dios con la palabra del hombre, usted tiene una fe híbrida, o sea, falsa. Después, por consecuencia de eso, usted tiene una muerte, porque la fe híbrida provoca causa muerte, porque ella misma es muerta. Entonces, no importa cuántos avivamientos esta fe pueda producir, y ella produce avivamientos, ¿sí? Cuánto ella puede hacer que alguien se emocione, e grita, ou incluso dar sua vida por ella, por essa doutrina, por essa fé. Sí. Não importa quantas multitudes logra reunir e quantos edifícios pueda levantar. Ella todavía está muerta, porque não pode produzir a mesma vida original em la igreja novamente. Ella passa a ser uma fé de igreja, pero não a fé de Deus. E o que vai salvar você não é a fé da igreja, del dogma da iglesia, credo de la iglesia, pero la fe, la enseñanza, la palabra de Dios. Sí, correcto. Es la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de fe fue inspirado, esta fe híbrida fue inspirado por Satanás. El hermano Branham dijo aquí para usted dónde empezó todo eso. Porque fue no solo el inspirador de Eva, sino também de la así llamada hoy la iglesia actual. Él es el mismo inspirador de las iglesias que aquí están, que es lo que el hermano Branham llamaba de la iglesia natural. Hay una iglesia natural y la iglesia espiritual. La iglesia espiritual tiene su fe basada en la fe revelada. La iglesia natural tiene su fe basada en un conocimiento intelectual de la palabra solamente. Entonces, es totalmente opuesta a la iglesia espiritual de Cristo. Una iglesia va a reflejar su propia fe. Una fe que una vez que la fe de la iglesia es híbrida, entonces toda la iglesia, todo el pueblo que allí está, se vuelve híbrido junto con esta fe. Sí, claro. Pues esa es la naturaleza de la iglesia natural. Amén. Sí, una fe híbrida, crea algo. Amén. Condenação por representação. Assim que quando vem o inspirador de sua mulher, está falando de Satanás, que foi quem inspirou Eva. Eva, quando ele viu a Jesus, disse, oh, sim, está escrito que ele dará a los ángeles para que te carguen, para que não tropieces com tu pé em pedra e eles te sustendrão. Sim, ele disse, e também está escrito. Oh, ele não podia atravessá-lo. Ele era Deus hecho carne. Ele era mi Salvador, mi Deus. Ele não podia atravessá-lo. Que isso, então? Ele abraçou a cruz. E em la cruz morreu por mim, e por ti, e por el mundo, para que ele volviese a restaurar novamente a Deus, que hijos e hijas, como en el jardín del Edén, antes de ser atravesados por la teología. Oh Dios, si las personas simplesmente pudieran ver eso, si yo pudiera simplemente golpearme en el pueblo, Jesús murió para que Él pudiera quitar a las personas de esas cosas de la iglesia híbrida, para que Él pudiera llevar sus mentes y la fe lejos de lo que el hombre ha dicho, de vuelta a lo que Dios dijo, no a una fe híbrida.
Ese era el programa de Dios. Entonces una fe híbrida no es más que una mentira disimulada de verdad. Sí, correcto. Eva creyó en una mentira pensando ser verdadera. Este es simplemente el cuadro espiritual de la mayoría de las iglesias de hoy, infelizmente. Sí, correcto. El pueblo cristiano cree en un falso dogma por tanto tiempo hasta que esto se convierte en una verdad para ellos. ¿Sí? Sermón del hermano Branda, no te apoyes en tu propia prudencia. Ustedes saben, la Biblia dice que uno puede creer en una mentira y por ella ser condenado. 2 Tesalonicenses 2, 11 a 12. ¿Ven? Es exactamente la verdad. Ellos se forman y no importa lo que dice la palabra de Dios, ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos se apoyan en eso. Ellos lo creen. Ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira una y otra vez hasta que se vuelve verdad para uno mismo. Correcto. O sea, de tanto escuchar una mentira, una fe híbrida, ellos aceptan como una verdad y ellos se tornan tan híbridos cuanto esta fe. Sí, correcto. Entonces, nosotros aprendemos que Dios siempre usó profetas para tratar con su pueblo. Y si Él deseó de Dios llevar a su palabra para la iglesia en los últimos días, Él quería que nosotros tuviésemos la misma palabra original, la fe original, como en el principio. Él tendría que hacerlo por medio también de un ministerio profético. Para usted creer en la fe original, sin hibridación, sin levadura, fue necesario que Dios nos trajese un profeta. Y nosotros sabemos que el ministerio del hermano Branda era para restaurar a los hijos la fe de sus padres apostólicos. Sí, amén. Malaquías 4, 5, 6. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Él convertirá el corazón, es decir, la comprensión, va a convertir tu entendimiento de los padres a los hijos, y el corazón, comprensión, de los hijos a los padres, para que yo no venga y hiera con destrucción la tierra. Y es exactamente eso que el hermano Branda enseñó y confirmó eso en algunos de sus sermones que yo quiero leer aquí, probando su palabra. Malaquías 4 lo declara: he aquí yo os envío a Elías en el último día. Eso es cierto. Y él restaurará la fe de los hijos nuevamente hacia los padres. ¿Ven? También la fe de los padres a los hijos, ¿ven? Tiene que ser. Amén. Otro sermón, el super señal. Nos ha prometido que en los últimos días, de acuerdo con Malaquías 4, que alguien se levantaría en los últimos días y que intentaría traer de vuelta y sacudir toda la frialdad y todas sus tradiciones y cosas y restaurar la fe del pueblo a los padres apostólicos de nuevo a la palabra original. Amén. Entonces estamos hablando aquí de una restauración de la fe apostólica original, sin levadura. Amén. La palabra de Dios. Y junto con la restauración de la fe de Cristo, habrá una transmisión de la misma vida de Cristo para la iglesia, o sea, para los hijos que la escuchan. Amén. Una infusión de la vida, un verdadero avivamiento de la vida en la iglesia otra vez. Porque durante las 7 edades de la iglesia, la iglesia cayó de la fe original y de Dios, hibridando entonces su palabra con los pensamientos de los hombres que formaron sus credos y las iglesias organizadas. Amén. Su doctrina, amén. Pero ahora la iglesia ha recibido su oportunidad de levantarse para contemplar de pie la presencia, la parousia de Cristo entre nosotros. Y esta fe que sería restaurada a la iglesia era la misma fe que Cristo tenía. Jesús dijo: yo no hago nada, ¿sí? Es Dios en mí que hace las obras. No tengo nada para enseñar porque no tengo una doctrina propia que sea mía. Mi doctrina es de mi Padre. Amén. Sí. Jesús atribuía todo de vuelta a Dios, a su Padre. Aún siendo Él Dios en la tierra en la forma de hombre. O al revés, el hombre, sí, pero Dios allí en la forma de hombre.
en carne humana. Por lo tanto, Jesús nunca fue piedra de tropiezo para Dios. Jesús también sabía salir del camino para dar lugar a su Dios y Padre, para que Dios pudiese enseñar su palabra y revelar su fe. Y esto porque Jesús sabía quién Él era. El hermano Branham dijo que Jesús tenía una fe. Sermón La Sabiduría versus Fe, 1 de abril de 62. Jesús tenía fe. ¿Fe en qué? En lo que Él era, el Hijo de Dios. Amén, sí. Esa era la fe que Jesús tenía. Y yo dije a usted en principio de nuestra reunión aquí, que para usted ser salvo, usted tiene que tener la fe de Cristo. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál era la fe de Cristo de que Él era Dios? No. La fe de Cristo era que Él era Hijo de Dios. Esta era la revelación que Dios dio a Él. Jesús sabía que Él no era Dios y que Él no tenía ningún poder a no ser el que su Padre le había entonces dado a Él. Amén. Y de que era Dios que estaba en Él, que hacía las obras. Esta era la fe que Jesús tenía. Y era esa fe que los padres pentecostales tuvieron. Y esa es la fe que la iglesia debe tener hoy. Amén. Y también esa será también la misma fe que los judíos recibirán después de que la novia partir, Ajá, sí. el rapto. Amén. No será una fe diferente, hermanos, porque solamente hay una fe, un Señor, una sola doctrina, porque solo existe una fe, una palabra. Por lo tanto, Cristo trajo a su iglesia el mismo tipo de fe que Él tenía y que era su fe, la fe que Dios le dio. Es esta fe que restaura a los hijos de Dios de su caída desde cuando el falso inspirador los engañó en el jardín. Fue con esa misma fe que los apóstoles evangelizaron y operaron señales. Sí, correcto. No fue con la fe humana propia de ellos, sino con la fe de Cristo únicamente, sin hibridación. Así como Jesús, los apóstoles sabían que no hacían señales por su propia fe, sino por la misma fe de Cristo, no en Cristo. Ujú. Correcto. ¿Sí está grabado eso en tu mente, en tu Sí, corazón? está claro. ¿Usted puede ser salvo creyendo en Jesús? No, no es suficiente. No es suficiente usted creer en Jesús para ser salvo. No. Usted tiene que tener la fe de Jesús. Sí, es diferente ahí. Eso es muy diferente, hermanos. Amén. ¿Sí? Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Vamos para el libro de las edades del hermano Branham. Yo no voy a tratar de todo ese asunto aquí con usted, pero en Brasil tratamos mucho, más de un sermón tratamos sobre eso, es solo un resumen que estoy haciendo aquí. Pero aquí el hermano Branham va a decir, en Hechos 3:16, cuando le preguntaron a Pedro cómo había hecho el poderoso milagro en el cojo, en la puerta del templo llamada La Hermosa, él lo explicó así, y por la fe de su Jesús, su nombre, a estes antes cojo que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su Jesús nombre. Y la fe que es por de él Jesús ha dado a este, el hombre, esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Sí, amén. Fíjese bien, allí está. El nombre y la fe de Jesús trajeron a cumplimiento el milagro. Amén. Sí, Pedro não dijo que era sua própria fé humana, como tampouco dijo que era su próprio nome. Ele dijo que o nome de Jesus usado em la fé que viene de Jesus amén. obrou esse grande milagro. Esta fé é aquela de la qual hablava o Senhor em Apocalipse 2:13. Era sua fé, não era fé em Ele. Pero su própria fé que Él había dado a los creyentes. Sí, correcto. No es una fe que usted tiene por Él, es una fe revelación. La fe es don de Dios, no viene de usted, viene de Él. Entonces, si usted recibe de Él la revelación, que es la fe de Cristo, usted será salvo. Amén. Amén. Vai citar aqui algumas escrituras para nós, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1, cada um são hermanos. Romanos 12:3.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto fe no de vosotros, pues es don de Dios. Efésios 2:8. Hermanos míos, note que él también está hablando a hermanos. No tengáis la fe no en nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Santiago 2:1. O sea, una fe híbrida puede hacer alguien incluso tener fe en Cristo. Sí. Pero ella nunca hará que essa misma persona tenga la fe de Cristo. Solo vivimos, ou antes, Cristo vive em nós porque é a fé de Ele que está em nós. E é essa fé que dá firmeza e paciência aos santos. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência de los santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Los santos não guardam a fé em Jesus, guardam a mesma fé que Jesus tinha. Então, vê que é por la fé de Jesus que os santos vivem, sejam eles gentiles ou judios. Porque nesse contexto de Apocalipse 14, aqui se refere a los 144.000 judios que serão sediados no dia da grande tribulação. Então, quando viene el Elías de los judíos, ele levará a eles a mesma fé del Hijo de Deus. Amém. Que foi, em verdade, a mesma fé que os judios receberam quando Cristo vino por primeira vez. ¿Sí? Pero en el transcurso de las edades de la iglesia, esta fe de Cristo fue a los pocos siendo entonces hibridada hasta que ella dejó de ser la genuina fe de Cristo para ser fe en Cristo. La fe de que el hombre estipuló. Esta é a fé, este entendimento que nós pensamos que você deve ter para ser salvo. Aí está todo erro. Deixaram de revelar para a igreja a mesma fé de Cristo. Revelaram, passaram a passar para eles a fé que eles criaram em seus quartos, escritórios, em suas casas, em seus tabernáculos. Essa é a fé de Cristo. Não, era a fé de eles. Não de Deus, não a fé revelada. É por isso que ele necessitou agora enviar Elías a los gentiles, já que agora é com a igreja gentílica que Deus está tratando. Amém. Aún é com a igreja gentílica. ¿Sí? El hermano Bana dijo em alguns sermões, a edad de Laodiceia terminou. Em outros sermões ele vai dizer, a edad de Laodiceia não se acabou todavia. Oh, que contradição, hermano Bana. De hecho, a edad de Laodiceia terminou ou não terminou? Terminou e não terminou, as duas coisas. Como? De que maneira? Você tem que entender essas coisas. Quando o irmão Bana dijo que a edad de Laodiceia terminou, ele se referia a la edad dispensacional pentecostal, ou seja, o mensaje pentecostal. O mensaje pentecostal se acabou, irmãos. Porque agora Deus revelou para nós a mesma fé efesiana de nossos apóstolos da igreja primitiva. ¿Sí? Estamos ahora en la edad de la novia porque creemos en la fe original, no la fe en Cristo, la fe de Cristo, que nuestros padres allá en el pasado revelaba, tenía, recibió de Dios. Entonces, este mensaje pentecostés de esta edad está terminada, está muerta. Cuando él decía que la edad de la Odisea terminó, él se refería a este mensaje pentecostal. Pero em outros sermões, quando ele vai dizer a você, não, a idade de Laodiceia não terminou todavia, ele está se referindo ao que então? A dispensação de los gentiles. Ou seja, ele está se referindo à idade histórica de los gentiles. Aún está allí. Ele dijo que isso só vai terminar quando Cristo volver outra vez para arrebatar su pueblo. ¿Sí? Hasta entonces, essa idade prosseguirá, pero la mensaje de esta edad está muerta para la novia, ¿sí? Para la novia está muerta, porque ella ya tiene la fe original, la revelación de Cristo, no en Cristo. Entonces, esta fe es para qué? Es para permitir que la iglesia pudiera ser semejante a Cristo, una imitación perfecta de Cristo sobre la tierra, haciendo as mesmas obras que ele hizo. Você tem que fazer as mesmas coisas. Você vai obedecer a Deus como ele obedeceu. Você vai ser submisso. Existe essa palavra? Como Jesus foi. Pero el hermano Bana dijo que está habiendo una gran dificultad
para que a igreja de los últimos dias se convierta em um imitador de Cristo. Poucos podem fazer isso hoje, porque não têm a fé de Cristo. Têm uma fé em Cristo. Você já compreendeu isso todo? Una fe diferente. Porque ela se volta híbrida com suas próprias doutrinas e preceptos de homens. Por isso, dificilmente os creyentes logran convertir-se em imitadores de Cristo ou de Pablo, pois a própria doutrina apostólica que era creída e reflejada na primeira idade da igreja e que foi agora restaurada em nossos dias, ha sido depreciada, ¿sí? Se apagou, não é mais creída nas igrejas. Então, a igreja de hoje não pode reflejar o mesmo pensamento e o mesmo actuar de los cristianos primitivos, não podem, porque comprometeram a palavra de Deus com seus sistemas, com uma fé híbrida. Los ungidos de los primeros días de la iglesia consiguió imitar a Dios, pero los ungidos de los últimos días no consiguen hacer lo mismo. La obra de Dios identificada, si la iglesia hoy solo pudiera reflejar aquella primera iglesia, cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, si el cristiano hoy pudiera reflejar, nosotros somos un grupo híbrido en relación a lo que era. Hoy, o que hay? Híbrido. Híbrido, sí. Aquellos cristianos primitivos eran robustos. A ellos no les importaba que les diera palmitos en la espalda. ¿Sí? Palmadas en la espalda. Ellos reflejaban a Jesucristo. De tal modo que eram considerados, eles eram indoctos e homens sem letras. Eles não iam à escola secundária e não tinham diploma universitário, pero percebiam que eles haviam estado com Jesus. É de lo que eles necessitam, os cristianos de hoje, perceber que você estuvo com Jesus, tendo a fé de Jesus. Os cristianos primitivos reflejavam então a Cristo e sua palavra, porque não falavam de uma doutrina própria inventada por eles, ou porque usavam um linguagem e uma retórica polida, ¿sí? Sino porque eles falavam da doutrina de Cristo, que era de Deus mesmo. Amém, correto. Eles reflejavam a Cristo porque haviam estado com Ele. Já menos que alguém esteja em comunhão com o Espírito de Cristo e com sua palavra viva, não poderá reflejar nada mais allá de si mesmo e de lo que ele mesmo concibe com seus razonamentos personais. Então, o resultado da palavra de Deus que foi mesclada foi que hoje possuímos uma generação de mescladores. Essa palavra, vocês compreendem? Mescladores. Por que isso? Porque a palavra está corrompida. Eles receberam isso, receberam e se conformaram com o mundo. Os cristianos se estão volviendo tão híbridos como o outro evangelho que receberam. Sim, são tão híbridos quanto sua fé. Outro sermão aqui, volviendo hacia el norte, como dijo David de Plessis, não hace muito tempo, que Deus não tem nenhum nieto. Isso é verdade. Nuestras iglesias pentecostales traem a seus jóvenes e los asientam e los colocam como miembros de la iglesia. Eles nunca passaram por el processo del nuevo nacimiento e de ser llenos del Espírito Santo. Nós simplesmente los llevamos a la iglesia. Que lograram? Um montão de cortes de pelo, riques, que correm aqui por las calles, como o resto do mundo, mulheres com cabelos cortados, usando maquillaje e todo lo demás. É uma desgraça. Tratando de moldear-se com o mundo em lugar de seguir o ponto de vista espiritual. Hemos tenido uma porção de grandes movimentos em nossas grandes igrejas, tratando de ser maior que o outro, cortando a los demás e trabalhando por nossas organizações, denominações. Que conseguimos? Estamos incubando uma grande quantidade de pessoas híbridas em lugar de hijos de Deus nascidos de novo. Hermano José estava falando sobre isso em el coche. As igrejas hoje não produzem mais hijos de Deus, solamente hijos de las iglesias, híbridos, não nascidos de novo. Isso porque a Bíblia, a igreja hoje está contra Cristo. ¿Sí?
Eso es correcto, híbridos. Una de las ruinas del mundo. Un híbrido nunca puede cruzar de nuevo. Un híbrido não pode reproduzir. ¿Sí? Quando uma mula nasce, a mula não pode ser nada mais que uma mula. Isso é todo o que é, porque a mula é híbrida. Sí, es híbrida ¿Sí? la mula, macho. Assim que nasce, ela é uma mula, ela é mestiça, ela está entre o caballo e o asno. Sí, sí. Então, um caballo e um asno vai produzir uma mula. Uma mula. Há outra tradução para mula? No. É híbrida. E você sabe que uma mula não pode se reproduzir por ser híbrida. No, no puede producir. Ela não sabe quem é seu padre e quem é sua madre, de onde vem ou hacia onde vai. Ela é a mais ignorante que existe. Ela não tem mansedumbre. Você lhe habla e ela só levantará suas orejas e rinchará. E aqui vai imitar uma mula, honk, 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 com suas grandes orejas levantadas. Às vezes me vuelvo a predicar para um montão dessas mulas. Oh, que No bárbaro. predicaba esas mulas. Hijos híbridos. ¿Sí? Sí. Que não sabem de Deus mais que um tentope sabe sobre uma noite egípcia. Levanta suas orejas e diz: os dias de milagros já passaram. Não há tal coisa. És um híbrido. És um híbrido. E pode pertencer a uma organização pentecostal, pode pertencer a qualquer outra organização, menos um homem e uma mulher nascido de novo. No nacieron de Dios solamente. Porque sua fé é híbrida. Então, o resultado de isso é que eles se tornam híbridos com essa fé. Então, as igrejas se convirtieron hoje em um bando de híbridos porque perderam sua identificação com a palavra genuína. Em vez de isso, preferem ser identificados por las doutrinas que eles mesmos forjaram, fabricaram. Fabricaron doctrinas raras que Então, como já dijimos aqui, é hasta possível que uma fé híbrida pueda produzir señales. Sim, pode produzir. Pero eles não estarão reflejando, promovendo o reino de Deus, pelo el reino del hombre. Sim? Ou seja, o reino del falso inspirador e de sua simiente. Correcto. Então, tudo isso é porque os resultados do pecado de Eva, por haver permitido que sua mente se corrompiera por la astucia de la serpiente, foi aún mais allá de la hibridação. Foi além de la hibridação de la palavra. Como vimos, primeiro, essa hibridação ocorreu no reino espiritual. Cambiou a palavra de Deus, mesclou todo, quando a palavra foi mesclada com a mentira. Até que essa hibridação se expandiu ao ponto também hacia o lado físico, com o nascimento de Caim, que vocês sabem que era híbrido. Caín era híbrido. Vocês sabem disso? Amém? Caim era híbrido. Híbrido. Porque era hijo de Eva com Adão? Com seu esposo? Não. La serpiente. Houve uma mezcla allí. O hermano Branda tratou disso. Condenação por representação. Uma mulher vive impura a seu marido. O marido vive impuro a sua esposa. E trai um ninho híbrido. Ou seja, está falando de parejas, sim, homem e mulher casados. Um homem casado com uma mulher. Este homem tem uma relação com uma outra mulher que também é casada. Se engendrar um filho, este filho é híbrido. É isso que o irmão Brana está dizendo aqui. Sim, ao revés também está correto. Sim, uma mulher tem relação com outro homem, este homem é casado. Ela também. E ela tem um filho deste homem. O filho será híbrido. É isso que o irmão Brana está dizendo. Bastardo. Sim. Então, há uma diferença quando um deles é solteiros. Hermano Brana, isso não é diferença. Por aqui, ele está tratando de parejas casados. Compreende isso? Ou alguma mulher diria, ele não é hermoso, um grande companheiro alto. Essa é a mesma coisa que talvez Eva pensou. Ela trajo um ninho híbrido, e o ninho foi Caim. E através de Caim vino gigantes. Sempre foi a maldição do Senhor. Híbrido é uma maldição. Mantenha-se lejos de ello. La religión híbrida. No lo mezcle.
es una maldición. La fe híbrida es una maldición. ¿Por qué, hermano Diógenes? Porque la fe híbrida no produce hijos de Dios nacidos de nuevo. La fe híbrida va a producir hijos de una iglesia, miembros de iglesia. Usted aquí quer ser miembro de ese grupo, miembro de una iglesia, usted está aquí porque usted es hijo de Dios. Amén. Usted aquí no escucha una palabra con levadura endeudada, usted escucha la palabra original de Dios. Amén. Entonces eso va a producir usted la misma fe de Cristo. Amén. Sí. Entonces la falsa religión funciona de esta manera, hermanos. Con la mezcla de la palabra de Dios, con las enseñanzas del hombre, cuya contaminación siempre se refleja también en el reino físico y natural. ¿Usted comprendió eso? Primero hubo una hibridación espiritual de la palabra, que después se convirtió también por consecuencia en una hibridación física natural. ¿Sí? Es por eso que el hermano Branham dijo que si un hombre cobiçar a una mujer, él ya está en adulterio. Él necesita practicar el acto físico, porque eso empezó espiritualmente aquí, su mente y su corazón. Después verá la consecuencia de eso. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, pero cuando algunos toman conocimiento de esta declaración del hermano Branham, de que Caín era un híbrido, fue lo que nosotros leemos aquí ahorita, esto puede suscitar ciertas dudas para algunos cuando consideran aquella su otra declaración de que un híbrido no puede reproducirse. ¿Sí? Él dijo, una mula es híbrida, infértil. No se puede. A esa palabra infértil, Sí. o sea, no puede reproducirse, No puede tener hijos. porque el híbrido no puede reproducir. Y él dijo aquí a usted que Caín era un híbrido. Entonces, ¿cómo que Caín, siendo un híbrido, pudo reproducir? Porque él tuvo hijos, tuvo una descendencia. Y ahora, ¿cómo explicar esto? ¿Será que hay una contradicción aquí en el mensaje del hermano Branham, en su teología, en su enseñanza, en su doctrina? Vamos leer algo aquí que el hermano Branham dijo en su libro de las edades. Afíguese en esto que yo voy a leer aquí para usted. Dios no entra en animales, pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. Él no pudo tener un hijo directamente por Eva, como Dios lo tuvo por María. Entonces, es porque Satanás, ¿por qué esto? Satanás no puede crear nada. Satanás no es un creador. ¿Sí? Él solamente puede pervertir la creación de Dios. Amén. Así que entró en la serpiente y engañó a Eva. Él la sedujo. ¿Es eso? La sedujo. Sí. Y por medio de ella, Satanás tuvo un hijo vicariamente, o sea, por representación. No directamente. Caín manifestó completamente las características espirituales de Satanás y las características bestiales, o sea, sensuales, carnales de la serpiente. Sí, correcto. Con razón, el Espíritu Santo dijo que Caín era del maligno. En verdad, lo era. Ahora quiero considerar algunas pruebas ciertas que tenemos para demostrar que en verdad hay una afinidad entre el hombre y el animal. Es una cosa física. ¿Sabe usted que se pueden tomar las células embrionarias del feto, que aún no ha nacido, y se pueden inyectar en el ser humano? Entonces, las células de las tiroides irán directamente a la tiroides humana, y las células de riñón irán directamente a los riñones humanos. ¿Se da cuenta cuán estupendo es esto? ¿Cómo saben? Alguna inteligência dirige aquelas células de animal exatamente a seu devido lugar. Aquela inteligência recebe essas células e las coloca no lugar correto. Há uma afinidade entre o homem e o animal. Pero las simientes no se pueden mezclar para reproducirse. Lo han intentado. Pero allá en el huerto aquel intercambio sucedió. Y la afinidad química que todavía existe lo prueba. Porque allá en el Edén, la serpiente era la criatura vertical. Era semejante al hombre, casi era hombre. Satanás se aprovechó de las características físicas de la serpiente para usarlo a él para engañar a Eva. Luego Dios destruyó aquella forma de la serpiente.
Ningún otro animal puede mezclarse con el hombre, pero todavía existe la afinidad. Bien, entonces cuando el hermano Branham dice que Caín fue portador de las plenas características espirituales de Satanás, eso significa que toda su descendencia carnal también heredó aquellas mismas características espirituales del diablo. Son su descendencia. Y por el hecho de que las características físicas de la serpiente eran muy parecidas a las del ser humano, eso entonces permitió que la intermistura ocurrida pudiera ser reproducida por causa de la afinidad en que había entre aquele ser serpiente con el ser humano. Esta afinidad era única. Hoy no se puede más reproducir. E essa afinidade era tanta que, mesmo sendo Caim híbrido, pudo reproduzir-se. Era fértil. ¿Sí? Entonces, solamente de esta manera que eso fue posible. Hoy, los híbridos no pueden reproducir. ¿Sí? Pero Caim, sendo um hijo híbrido desta mezcla que hubo, ¿sí? Ele poderia, por causa da afinidade que havia com aquele ser e com o ser humano, ele pudo se reproduzir. Essa é a explicação que o hermano Branham está nos dando aqui. Então, é possível que, apesar das diferenças entre ambos, aquele ser pudiera haver tenido a mesma numeração cromossômica, quizás, que a humana, aunque esse patrão único foi depois deshecho por Deus. Agora, curiosamente, hermanos, não podemos ignorar o hecho de que já há vários registros científicos de diferentes animais, escute aqui, diferentes animais, pero geneticamente cercanos entre si, que se cruzavam de forma natural, não por imposição do homem, uma experiência humana, não, naturalmente, animais se mesclaram, diferentes, pero geneticamente semelhantes, parecidos, se cruzavam de forma natural e generam híbridos férteis, incluindo mulas. Sim, há casos raros. A ciência hasta hoje já contou 60 mulas. Não sei como que hicieron esse registro, mas ao longo da história já se contou 60 mulas que são híbridas e que eram férteis e que reproduziram. Sim, sim, aconteceu isso, hermano. Sim, sim. ¿Escuchó eso? El hermano Fernando dijo que ya escuchó eso. Bueno, entonces, si es posible, aunque sean casos difíciles y raros, de una mula que sea híbrida en su naturaleza, aún reproducir, si hubo casos, entonces no es difícil el caso de Caín, que era híbrido, reproducirse. La ciencia prueba que há casos raros, sí, que híbridos pueden ser fértiles y se reproducir. Entonces, la ciencia prueba la mensaje del hermano Branham, porque él dijo que Caín era híbrido, pero él mismo así tuvo una descendencia. ¿Usted está comprendiendo eso? Esa es mi explicación, hermanos, para esa duda que algunos tienen, como que Caín, siendo híbrido, pudo reproduzir-se si el hermano Branham dijo que los híbridos son infértiles. Hay casos, la ciencia muestra que híbridos son fértiles. Son raros, son pocos, sí, pero hay. Y Caín, nesse caso, porque a serpiente era muito semelhante a um homem, foi assim que ele disse. Esta afinidade lhe permitiu que este Caín, sendo um híbrido, um resultado dessa mescla, pudesse reproduzir-se. Então, Deus não permitiu mais, cambiou toda a genética da serpiente, converteu em um animal rasteirante, para que isso não se repetisse mais. Sim? Porque isso já se prossegue hoje pela sua descendência, Caim. Sim? Então, o que o hermano Branham tratava de fazer era ilustrar espiritualmente o inútil que se hace para Deus um grupo quando se organiza e deixa de la palavra, ou que a palavra, melhor, se mescle com algum credo ou dogma. Esta mezcla se vuelve irreversível sem ter mais como volver atrás. Quando há uma hibridação, não há como se deshibridar aí. Não? Então, tal sistema já não pode produzir hijos para Deus.
Voy a repetir, puede producir hijos para la iglesia, miembros de iglesia, con la fe de iglesia. Ellos se vuelven estériles espiritualmente. No van a frutificar para el reino de Dios. A partir del momento en que hibridam la palabra, intentam organizar el mover de Dios en su medio, entre ellos. Mensaje no fue así desde el principio. El avivamiento que se produjo en los días de Lutero no puede reproducirse debido a que hibridaron. Los días de Wesley no pueden reproducirlo. Dígame uno de ellos que alguna vez se levantó cuando cayeron. Vea, es irreversible. Irreversible. La hibridación no se puede revertir. Cuando ellos hibridam la iglesia, vuelve de nuevo otra vez. No se puede reproducir. Pueden producir miembros, sí. Crear una organización, y hermosa, grande, pero no se pueden reproducir de nuevo. Lo que queremos es algo para reproducir, traer hijos e hijas de Dios. Amén. Pero ningún sistema híbrido puede hacer eso. Una vez que una iglesia es hibridada con el mundo, ella ya no posee la vida de Cristo en ella y ya no puede reproducirse. Amén. Sermón del hermano Branham, el tiempo de la siega. Un grano híbrido no crece otra vez. No puede crecer otra vez. Usted le quita la vida cuando usted lo hibrida. Y eso es lo que les ha sucedido a las iglesias. Ellas han sido hibridadas con el mundo. E por isso, em cada avivamento que viene, não logram que outro avivamento lhe siga. Cada organização que se ha organizado muere allí mismo e nunca se levanta de novo. Porque organiza al mundo em seus sistemas, portanto, já não se levantou. Não há história que demonstre que alguma igreja que se haya organizado, que se haya vuelto a levantar. Ella murió allí mismo. ¿Por qué? La hibridaron. La hibridaron, amén. Sí. La alianza de Abraham confirmada, de 61. Cualquier cosa que esté híbrida está contaminada. Y la religión que es híbrida de esta Biblia para organización o denominación o credos de iglesia es híbrida. Ahora vea, un híbrido produce un arte más hermoso, un producto más bonito, sí. Más bonito que la original. La edad de la iglesia de Laodicea, tan pronto como la iglesia se mete en una denominación, está muerta. Nunca se levanta de nuevo. ¿Qué es? Es híbrida. Martín Lutero estaba bien, pero cuando se organizó, ¿qué hizo? El metodista estaba bien, pero cuando se organizó, ¿qué hizo? Pentecostés estaba bien, pero cuando ustedes lo organizaron, ¿qué hicieron? Ustedes lo hibridaron, lo cruzaron con la iglesia nicolaita católica. Y cuando grupos del mensaje híbrido, el mensaje que están haciendo, están hibridando, cruzando el pueblo con la iglesia nicolaita católica. La misma cosa, el mismo inspirador allí. No es otro. Entonces, Dios ha advertido en su palabra, hermanos, que Israel nunca debía hacer ningún tipo de mezcla con las semillas para evitar o que la contaminación. Sí, de las semillas de maíz. Todo ello teniendo en cuenta exactamente lo que sucedió al principio cuando las semillas allí se mezclaron, lo que ocasionó la perversión de toda la raza humana. Yo quiero que usted lea conmigo ahora esta escritura, Deuteronomio 22, 9. Quiero leer aquí 1 o 2 versículos. Voy a dar un tiempo para usted abrir su Biblia. Deuteronomio 22, versículo 9. Porque es un mandamiento que Dios dio para su pueblo judío, pero esto tiene una aplicación también espiritual para su iglesia, para hoy. Deuteronomio 22, 9 diz assim: No sembrarás tu viña de mistura, para que no se contamine, o sea, no se pierden o contaminan, ¿sí? La plenitud de la simiente que sembraste y el fruto de la viña. No sembrarás tu viña de mistura, para que no se contamine. O sea, si usted misturar, usted va a contaminar. No haga esta hibridación, ¿sí?
Eu vou ler outro versículo, 10. No ararás com boi e com asno juntamente. É assim que está a sua tradução, boi? Sim. Ou seja, não use um boi e um asno ao mesmo tempo, decida. Se você quer arar, use um asno, use um boi, pero não mescle, não ponga os mesmos juntos. Por que isso? Há uma aplicação espiritual. Sim, irmão? Sim. E outro versículo, versículo 11. Não te vestirás de mistura, de lana e lino juntamente. Decida, ou lino ou lana. Por que isso? Você tem que se preocupar com a aplicação espiritual. Deus quer que as coisas sejam da maneira como elas são. Não cambie, não mescle, não hibride, não misture. Sim? É isso que, essa aplicação aqui. Essa escritura disse que a mescla de las semillas, porque primeiro dijo de la viña misturada, isso hace que suas naturezas genuínas se pierden, se contaminem. Deus lhe gusta que as coisas tenham a aparência de como realmente elas são. Porque algo que se mescla é sempre o que? Enganoso. ¿Sí? Uma pessoa que chama você de mal ou que não gosta de você, ou um falso, ¿sí? Que disse abertamente a você que não crê na Bíblia, ele vai ser enganoso para você? Não. Digo abertamente que não crê na Bíblia. O enganoso é aquele que disse que crê como você. ¿Sí? Não tem a verdadeira aparência como deveria ter. Essa coisa que, sabe, deixa Deus enojado, se ele me permite usar essa palavra. ¿Sí? Então, Deus não gosta dessas coisas com uma falsa aparência. Ele disse, ou use um animal ou outro, pero não mescle, não misture as semillas. Não haga essa mistura, porque isso vai trazer uma coisa diferente da original, vai trazer algo que é enganoso. É por isso que o irmão Branham sempre dizia que ansiava ver o dia em que as pessoas pudieram ser exatamente no que elas aparentavam ser. Porque não somente na igreja, tabernáculo, ou em sua família, ou em trabalho, as pessoas dão uma outra aparência do que elas são. Você tem que ser a mesma coisa, a mesma pessoa em todo lugar para onde você vai. Amém. Se você é um filho de Deus original, com a fé de Cristo. Sim? Porque uma coisa manufaturada é sempre enganosa. E da mesma forma, as obras na igreja híbrida não possuem nenhuma utilidade para Deus. Por mais impressionantes que sejam. Amém? Então, se recuerde também que a lei da vida em Gênesis 1:11 nos diz que cada simiente deve produzir segundo sua natureza. Amém. Para mostrar exatamente a verdadeira natureza que há em ele. Correto. Pero se lo mesclas para hibridar com outra semilla que tem uma natureza diferente, não pode produzir mais segundo sua natureza. Porque é uma semilla de vida que se pervertiu e que genera o que? Muerte. ¿Sí? Então, o Espírito Santo não pode regar ou vengar uma falsa fé, uma palavra híbrida, ou uma falsa semilla, excepto sua própria semilla. A falsa semilla, o simiente, produzirá suas próprias obras. Pero la semilla o la simiente de Dios está muerta para sí y solo lo que ella puede manifestar es la vida de Cristo en sí misma. ¿Sí? Cuando un creyente de la palabra de Dios está muerto para sí mismo y vacío para sus propios pensamientos acerca de Dios y de doctrinas, el Espíritu Santo entonces comienza a regar o vivificar la palabra que fue recibida. Amém. E a vida germen, como chamamos em outro estudo, ou a semente germen que está nele, que está en el electo, faz com que a vida de Cristo se manifeste ao ponto em que sua identificação não é mais de um homem, sino de Deus en el hombre. Deus en el hombre. Amém. A palavra hablada é a semilla original, ou semente original número 1. Quando o Espírito de Deus riega a semente de Deus, a palavra de Deus produz a Deus. Sí, amén. Se você tem a fé de Cristo, a palavra de Cristo, Deus vai regar isto com seu Espírito e você vai produzir Cristo, você vai produzir Deus. Seus actos, seus hechos serão de Deus. Sí, amén. E não é o indivíduo, é Deus. Por quê?
Usted está muerto. Ya no es usted mismo. Usted se considera muerto, esperando por la simiente germen. Entonces, ¿qué es eso? Esto no es usted, no es el hombre, es Dios en el hombre. Amén. Entonces, deje a Dios plantar su propia vida en usted. Entonces, no es más usted, es la vida de Dios. Amén. Porque es la fe de Dios. Ya que es la palabra de Dios regada por el Espíritu Santo para producir la misma cosa. Amén. Amén. Entonces, vea, entendemos que el mensajero de esta edad sería enviado para predicar a todos, tanto para la iglesia espiritual, quanto também para a igreja natural. Tanto para a vinha verdadeira, como para a vinha falsa. El hermano Branham predicou para todos esses. ¿Sí? La iglesia natural rechazará el mensaje y atentará solamente para su propio producto híbrido. Y el mayor temor que la iglesia debe tener hoy no es con la próxima crisis económica que puede venir, o una guerra aquí en Venezuela con otros países latinos, o colapso del dólar, porque dicen que algún día el dólar va a se colapsar en Estados Unidos, o terremotos, temblores, tsunamis, huracanes, con Corea del Norte ameaçando otra guerra. No. Lo que la novia más debe temer es la falsa iglesia con su falsa enseñanza híbrida. Amén. El hermano Branham dijo que essa é a maior preocupação da novia, não com essas notícias, não. Alimento espiritual em seu devido tempo. Agora, nos damos conta que estamos enfrentando uma das horas mais grandiosas que a história jamais ha conhecido. Não é exatamente a ogiva atômica com o projetil brilhante, com essa ogiva al que devemos temer. São as igrejas que devemos temer. É a hora em que vivimos, la qual devemos vigilar. São muito mais peligrosos. Amén. Sí, lo puede ser. Então, veja, como nós vimos, Eva, então, aceitou a proposta da serpiente, que resultou em la hibridação de las semillas, de las sementes, pero antes de que hubiera una mezcla en lo natural, como decimos, hubo una mezcla espiritual por causa de la palabra, cuando aceptó la hibridación de la palabra de Dios con el pensamiento de la serpiente. Sí, correcto. Entonces, antes de que se produzca un adulterio físico, como dije también, se produce primero en el espíritu. Y fue exactamente lo que sucedió con Eva, que permitió primero que el útero espiritual de su mente fuese fecundado con una semilla híbrida. Y nuestra mente, hermano Branham chamava de útero. Há essa palavra em espanhol, útero. Sí, lo dice. A palavra está fecundando allí, está engendrando una vida en usted. ¿Qué vida es? La vida germen, la vida zoe de Dios. Sí, amén. ¿Sí? Si es la palabra original, se semente original. Se você escuta uma semilla hibridada, não vai produzir nada, está morta. ¿Sí? Eva foi a primeira mescladora da criação. Foi quem a primeira mesclou. Quando mesclou a palavra de Deus com alguma coisa que era falsa, a palavra jamais deve ser mesclada com qualquer outra coisa. Ela deve ser aceitada exatamente da maneira como Deus la habló. Amén. Amém? De novo, essa mensagem do hermano Branham, essa mensagem, a palavra hablada é a semilla original. Lo que Eva tentou fazer, se refere à palavra, la hibridou. La mezcla com algo. Usted tem que aceitar da maneira que Deus la habló. Ela não se mesclará com nada. No, Senhor, Jesus uma vez dijo, se tuviera la fé como um grano de mostaza, me dijeron que el grano de mostaza não será hibridado. Não há como mesclar. Usted não pode mesclar com nada. Usted pode mesclar outros granos. Pero usted não pode mesclar el grano de mostaza. Veja, porque ele não será hibridado. ¿Sí? Al igual que a semilla de mostaza, que não pode ser mesclado, hibridado. ¿Sí? Assim será a verdadeira enseñanza de Jesus. Não pode ser mesclado, não pode ser hibridado. Sua natureza não permite nenhum tipo de mezcla. Amém? E se você tem essa classe de fé, é decir, se você tem uma fé que lhe permite ser mesclado, que teniendo na palavra de Deus é onde se rompem muitos ministros.
Ou seja, quando você tem uma palavra que pode se mesclar, não é a palavra de Deus e não vai produzir a vida de Deus nesse ministro e nessa igreja. Então, o irmão Branham está aqui repreendendo esta prática de pessoas que mesclam a palavra de Deus com a palavra do homem. ¿Sí? Uma falsa levadura. Que devido à hibridação espiritual, isso cria uma perversão da verdade que se han corrompido a muitos ministros. Então, hermanos, vou concluir esse estudo solamente lendo aqui um sermão do irmão Branham. Vou ler isto e vou concluir isto. Amém? Porque veja, a fé híbrida é produzida por uma falsa inspiração. Sí, una falsa inspiración. Sí, el inspirador, Satanás inspiró a Eva y ese mismo inspirador inspira a todos los demás, las iglesias. Porque todo eso es un cuadro espiritual de lo que se pasa hoy. Sí, Y cuando un creyente acepta otro espíritu para entrar en su vida, la paloma, que es el espíritu de Dios, sí, hermano Branham usaba ese símbolo, la paloma, ela alza vuelo el pueblo y se va. y él se queda solo. Com sua semilla hibridada, com sua fé hibridada. Pero se el creyente sacrifica su querer, sus pensamientos, su doutrina particular, él adopta la naturaleza del cordero, é assim que o irmão Branham decía, que é la de la verdadeira entrega y sumisión. La fe híbrida solo promueve la rebelión y el orgullo, que es la condición espiritual en que muchos se encuentran hoy. Pero la genuína fe de Cristo nos lleva a una vida de rendición y de entrega. Y nosotros debemos ser como corderos, si queremos que el Espíritu de Cristo permanezca con nosotros. Amén. Yo voy a leer esta palabra aquí del hermano Branham y concluyo ese nuestro estudio de hoy. Mensaje, la iglesia y su condición. Eso es lo que hace que la paloma alce su vuelo. Solo permitan que alguien comience alguna cosita en la iglesia. Y lo primero que sucede, oh, es así, oh, fue así. Usted no quiere decir esto. En ese momento, el Espíritu Santo se va, alza el vuelo. Simplemente no puede soportar esa clase de espíritu. Mientras essa naturaleza de cordero se haya ido de ustedes, entonces el Espíritu Santo se ha ido. Eso es correcto. Y eso es lo que pasa hoy en día. Esa es la razón por la que la gente está en la condición en la que está. Es porque permiten que el espíritu incorrecto entre en su corazón, en su vida. Y recuerde, el hermano Branham dijo que envía para nosotros dones para rechazar un espíritu incorrecto. ¿Sí? El verdadero ministerio va a hacer eso. Es porque permiten que el espíritu incorrecto entre en su corazón, en su vida. Ahora, esa es la razón por la que tenemos, la Biblia dice que esa es la razón por la que hay muchos enfermos y afligidos entre nosotros, es debido a tales cosas. Debemos ser mansos, debemos ser pacíficos, debemos ser un cordero para que la paloma pueda morar con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por ese tiempo que aquí estuvimos para escuchar todo eso, recordar esas enseñanzas, Señor. Y nuestro deseo es el mismo deseo de tu profeta. Él dijo que si nosotros, su iglesia, fuésemos como un cordero, tú, na forma de Espíritu Santo, estaría morando entre nosotros. Es eso que queremos, Señor. Que usted haga morada en nuestras vidas para que possamos, de fato, Señor, reflejar su palabra, su enseñanza. Porque no hay otra manera de sermos hijos produzidos por essa palavra, a menos que nosotros tenemos essa misma palavra entre nosotros. Então, Senhor, ajuda-nos. Se há todavia algum resto de levadura entre nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones, Senhor, quita, limpia eso todo de nuestros corazones, Senhor, para que nosotros podamos experimentar toda essa, tener um regozijo em nosso coração, Senhor, por essa experiência do novo nascimento, que somente pode ser fruto de uma enseñança correta, de uma fé correta, sem levadura. Senhor,
Ayúdanos, Señor, de la misma manera, a conservar esta palabra como ella nos fue enseñada. Porque compreendemos hoy, Señor, más una vez, que usted, no deseo de producir hijos para ti, nos dio una fe sem levadura, uma fé original, sem interpretação do homem. Senhor, ajuda-nos a manter esta fé da mesma maneira como las recebimos, Senhor. Ajuda a tua igreja que aqui está, a tus hijos, para que eles possam ser de facto aqui representantes na terra. Porque o irmão nos ensinou que Satanás, por meio da serpiente, trajo entre nós uma outra semente, uma outra descendência, para ser sua representação. Ele queria ter representantes na terra. De la mesma maneira, compreendemos que você queria que nós estivéssemos aqui como tu representante. E não há outra maneira de representar a ti, senão ter em nós, em nossos corações e mentes, tu mesma palavra original. Então, Senhor, ajuda-nos, ajuda a tua igreja, Senhor, a ter a fé de Cristo, a mesma fé, a mesma doutrina, a mesma enseñança que usted deu a tu Hijo. É essa enseñança, é esta fé que queremos. Temos fé em tu Hijo e nas obras que tu Hijo hizo por meio de ele. Pero acima de todo, Senhor, é necessário ter a mesma fé de tu Hijo. Ajuda-nos, Senhor. Ao longo das edades das igrejas, muitos tentaram mesclar esta fé de tu Hijo com uma outra coisa. E nada mais se pode produzir com isso, senão morte. Pero aqui estamos, e se estamos vivos, é por tu graça. Então, ajuda-nos, Senhor. Que tu bendiga nossas vidas, que tu presença esteja entre nós, selando nossos corações com esta mesma palavra incorruptível. É o que pedimos a ti e te agradecemos. Em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Dios bendiga, hermanos. Amém.